Entonces se informa que hay quórum para comenzar el acto. Muy buenos días. Se invita a los señores académicos, al geofísico Raúl Jesús Esteves Laprea y a los presentes a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, 15 de octubre de 2024, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del geofísico Raúl Jesús Esteves Laprea como miembro honorario. Tiene la palabra el académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho. Muy buenos días a todos. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente a esta sesión solemne. Orden del día. Primero, apertura e instalación del acto, a cargo del presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho. Segundo, lectura del orden del día, a cargo del académico secretario alterno José Luis López Sánchez. Tercero, presentación del candidato geofísico Raúl Jesús Esteves Laprea, a cargo del académico Carlos Senatio Sequera. Cuarto, investidura como académico del geofísico Raúl Jesús Esteves Laprea, juramentación y entrega del diploma y medalla como académico honorario, a cargo del académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho. 5. Palabras del miembro honorario, a cargo del geofísico Raúl Jesús Esteves Laprea. 6. Palabras de bienvenida al nuevo académico, por el académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho. 7. Participación del cumplimiento del orden del día, por el académico secretario alterno José Luis López Sánchez. 8. Clausura, por el académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho. Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Bueno, buenos días a todos. Me corresponde a mí dar el discurso El- de incorporación del geofísico y profesor Raúl Esteves como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Académicos Rafael Isidro Quevedo Camacho, José Ochoa Iturbe, Alfredo Abella, Franco Urbani y Joaquín Benítez Mal, y también José Luis López, miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Colegas académicos, individuos de número. Miembros honorarios, miembros correspondientes y comisionados de la Academia. Colegas profesores, estudiantes y amigos. Zoila, Puni, Sumito, Karum y Pablo. Y Claudio y Mario. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Academia, a sus miembros que muy activamente mantienen viva la llama de la esperanza por un mejor país. Gracias a todos ustedes que de esa manera voluntaria y con tanto esfuerzo y con mucha dificultad unen su amor por nuestro país y miran al futuro con esperanza. Hoy nos reunimos para hacer un reconocimiento al profesor Raúl Jesús Esteves Laprea en acto de su incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat como miembro honorario. Esto es un acto de reconocimiento. Primero, conocer, reconocer. En el diálogo Menón de Platón, Platón desarrolla su teoría del conocimiento, la de la reminiscencia o anamnesia. El conocimiento es innato, ya que el alma humana ya conocía la verdad antes de encarnarse en el cuerpo. A través de la dialéctica es posible recordar esas verdades. Por lo tanto, lo que llamamos aprender no es más que recordar lo que ya sabíamos y que estaba ya instalado en el alma. Ese es el principio de la mayéutica platónica. Para Platón, adquirir conocimiento tiene que ver con reconocer lo que el alma conocía cuando habitaba el topos hiper Uranus, mundo inteligible de las ideas, lugar ocupado por el ser antes de caer al mundo sensible y quedar encerrado en su cuerpo antes de quedar atrapado en la caverna. La sabiduría y especialmente la virtud provienen del alma, que mantiene esa información y las enseñanzas aprendidas. En términos aristotélicos, el individuo tiene en potencia esas condiciones.
En el proceso del conocimiento, el individuo va recordando lo que su alma conoce ya. En Platón es el conocimiento superior, el del mundo de las ideas. El conocimiento al que se tiene acceso cuando se sale de la caverna. Entonces, conocer es encontrarse con las ideas, con la perfección, con lo que va más allá de los sentidos y define la verdad. Es encontrarse con la virtud. Si eso es conocer, ¿qué es reconocer? ¿En qué consiste hacer un reconocimiento? Segundo, Raúl Jesús Esteves Laprea. Nació en San Fernando de Apure el 5 de enero de 1942. Cuando conocí a Raúl, su hijo menor Pablo tendría unos 3 años y era un jovencito inquieto, curioso, concentrado, muy concentrado en lo que estaba haciendo. Me llamó mucho eso la atención. Explorando el mundo. Algo que los adultos llamamos jugar. Y lo llamamos jugar de alguna manera restando la importancia. Pero en realidad, y como lo ven los niños, es descubrir, transformar la realidad, interactuar, o mejor dicho, ser el ser echado al mundo, como lo diría Heidegger. Así imagino yo a Raúl de niño, concentrado en algún objeto que le llamara la atención, dándole la vuelta, descubriéndolo y descubriendo el mundo y actuando para transformarlo. Así imagino a Raúl de niño, pero en realidad así veo a Raúl también hoy. Lo primero que resalta en el currículo de Raúl es que es licenciado en física teórica con mención summa cum laude. Pero veamos, no es una licenciatura en física que podamos encontrar frecuentemente. No solo por ser summa cum laude, Raúl se graduó en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, egresado en 1965. Me detengo. Viajo por un instante al Moscú que he visitado varias veces. E imagino el frío, lo oscuro del cielo y las calles con nieve, o las cortísimas noches de verano. El Moscú soviético, con todo tipo de esfuerzos de la población por acceder a productos escasos y otros productos que eran vendidos clandestinamente. Era necesario tener conexiones para conseguir una entrada para ver el Bolshoi, para conseguir el suplemento cultural que llegaba los miércoles y solo costaba un kopek. Había que dar una buena propina al que regentaba el kiosco, donde los hoteles mostraban una cara para turistas, pero otra muy deteriorada cuando uno se asomaba a los sucios y desordenados cuartos donde las inmensas y gordas matronas que cuidaban el hotel vendían la vodka clandestinamente luego de la 1 de la mañana. Todo supuestamente planificado, organizado, bajo control estricto y soviético, pero todo controlado por un mercado paralelo y desregulado. La venta de vodka la hacían 3 días a la semana, unas 3 horas para controlar el consumo. Las colas eran infinitas, pero todos los taxistas vendían vodka que escondían en la maleta del carro a cualquier hora, sobre todo de la noche. Todo era mentira, pero tenían y tienen la bomba atómica. Una vez tuve la ocasión de visitar el centro Khrushchev en pleno Moscú, como escondido, en el que construían la Estación Espacial Internacional y luego con la caída del muro de Berlín no tenían cohetes para lanzar al espacio esas estaciones internacionales porque parte de la manufactura había quedado en Ucrania o en Uzbekistán. Y en algún momento quisieron hacer negocio con Venezuela para lanzar los cohetes desde el trópico por la reducción de la cantidad de combustible necesario dada la velocidad tangencial de rotación de la Tierra en nuestras latitudes. Raúl, de San Fernando de Apure a Moscú, del llano al frío, del sol a la penumbra. Eso ya de por sí es un encuentro fuerte con el mundo, con la realidad. Y de Moscú a la Universidad Central de Venezuela. Se trajo consigo una esposa oriunda de la India que también estudiaba en la Universidad Patricio Lumumba. En la UCB inició su carrera como instructor para al poco tiempo irse a Mérida como delegado de la UCB a fundar la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Uno de los elementos más resaltantes del currículum de Raúl es su constante actividad creadora, transformadora, fundador de numerosos proyectos e instituciones, una capacidad creativa que no se detiene, que no descansa para darnos a todos. Fundador del Laboratorio de Geofísica y del Departamento de Física de la ULA, miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias de la ULA. Desde la ULA emprendió un vuelo a las antípodas ideológicas. En plena Guerra Fría, Raúl se fue a Stanford a hacer su maestría y su doctorado en geofísica, donde también fue investigador invitado, además de teacher assistant y miembro del Stanford Exploration Project. La visión del mundo para él seguía creciendo. Su curiosidad no hacía sino crecer y moverlo hacia adelante. Su experiencia vital incluye ya los dos polos de la Guerra Fría. En 1977 regresa a Venezuela, a la ULA, y continúa su incansable carrera académica y de constante creación institucional.
Raúl ha trabajado arduamente para llevar el conocimiento a las universidades, a los profesores, a los estudiantes y a todos. Y también ha trabajado sin descanso para reconocer los aportes de aquellos que fuera de las universidades han creado soluciones, tecnología y conocimiento para todos. Profesor titular de la ULA desde 1988, director fundador de la Red Sismológica de los Andes, presidente fundador de la Escuela Latinoamericana de Geofísica, miembro fundador del Consejo Directivo del Programa de Posgrado de Gestión de Riesgos Socionaturales de la Universidad de los Andes, presidente del Museo de Ciencia y Tecnología de Mérida, fundador de Fundapris, Fundación Especial de Asesoría para la Reducción de Riesgos Sísmicos Fundapris ULA. Profesor de programas de posgrado, no solamente en la Facultad de Ciencias, sino también en las facultades de Arquitectura, Medicina, Humanidades e Ingeniería Forestal. Activo promotor de la cultura de análisis de riesgos y prevención de los Andes y en toda Venezuela. Miembro y asesor permanente y muy apreciado de Funvisis. Jefe de comisiones del CONICYT y luego del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allí tuvimos la oportunidad de crear la Agenda de Reducción de Riesgo de Desastres en el año 99 y Raúl fue una figura importantísima. La lista es larga, no la puedo mencionar toda, y es una lista que crece todo el tiempo, continúa creciendo. Conversar con Raúl es escuchar un tránsito incansable de iniciativas y logros, y más iniciativas, cooperación, optimismo y esperanza. No se puede hablar pocos minutos con Raúl. Cada conversación dibuja un mundo por hacer, nuevo, complejo y difícil. Raúl mira el mundo allá en el horizonte, en el mundo que nos llama a participar. Tal vez una de las iniciativas que seguramente más lo llenan de alegría, estimo yo, es haber sido promotor del reconocimiento a la labor y la persona de don Luis Zambrano. Y luego de la creación del premio a la inventiva popular con su nombre. Esto merece un capítulo aparte. Raúl ha sido un incansable promotor del trabajo realizado por los inventores populares de los Andes. Solo para mencionar que el reconocimiento a Luis Zambrano promovido por Raúl es para honrar el trabajo de un hombre que hizo innombrables inventos y que electrificó el remoto pueblo de Piñango antes de que Maracaibo pudiera tener luz. Por cierto, Luis Zambrano me dijo, cuando lo fui a visitar siguiendo la recomendación de Raúl, ¿de qué me sirve que me den una subvención para trabajar si con eso no puedo comprar la harina para las arepas? Son muchas las historias de Raúl que merecen capítulo aparte, son muchas. En una de tantas conversaciones y enseñanzas de Raúl me decía, es necesario que, para la prevención y manejo de los riesgos, además de mantener el rigor científico y analítico, desarrollemos la capacidad de presentar imágenes y soluciones sencillas y rápidas que muestren su importancia y acerquen el conocimiento a todos. Durante sus años de docencia, a nivel de pregrado y posgrado, ha sido tutor, cotutor de docenas de trabajo de investigación y jurado de cientos de defensas de tesis, trabajo de ascenso, concursos de oposición, cuyos registros reposan mayoritariamente en los archivos de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes. Creo que fue en 1983, en sus frecuentes viajes de Mérida a Caracas, por temas académicos y para encontrarse con la familia, Raúl tuvo un accidente de tránsito sumamente grave, del cual pudo recuperarse con muchísimo esfuerzo y cuyas secuelas lo han acompañado todos los días de su vida. Y aún así, Raúl nunca perdió el ánimo para vivir y hacer. Tercero, encuentro. En un viaje a Mérida en 1985, si recuerdo bien, una amiga con la que viajaba me dice, vamos a visitar a unos amigos, Raúl y Zoila. En ese momento vivían en un apartamento en Glorias Patrias. Creo recordar que era un edificio diseñado por Frutovivas. Y fuimos a visitarlo. Y Raúl y Zoila nos dieron albergue sin preguntar. Y más que un lugar donde pernoctar, fue un lugar donde escuchar y aprender, de la misma manera como hoy, 40 años después, escucho a Raúl cada vez que hablamos. Zoila, gracias. Imposible pensar a Raúl sin Zoila a su lado. Cineasta, luz de compañía, bondad y esperanza. No solo agradeceré siempre a Raúl por su calidez y su apertura de alma. Siempre los he visto a los dos. Se refuerzan el uno al otro en su solidaridad, su generosidad, su fortaleza intelectual y su ideario. Escucharlo fue conocer más la región, los inventores populares, los riesgos, los ríos, las historias universitarias, el Museo de Ciencia y Tecnología, el cine de Mérida. Entre tantas ideas y proyectos, su casa en el Vallecito, que ya estaba en proceso de construcción, uno de los refugios más hermosos de los Andes, diseñado también por Frutoviva y asesorado por un amigo que partió hace muchos años, William Castillo. La recuperación de la iglesia, los inmensos árboles para respetar y no perturbar el paisaje, casa para que sus hijos vinieran de vacaciones
y para que los amigos los visitáramos y nos quedáramos con ellos. Casa con una hermosa casa en el árbol al lado, que ha servido de refugio a mucha gente, incluyendo profesores universitarios de la ULA. Raúl Izoila promoviendo la convivencia y la paz con los campesinos de El Vallecito. Un día Raúl me comentó, y estamos construyendo acuerdos con y entre los campesinos para cuidar el agua y ayudarnos. Y todo basado en contratos verbales, porque hay que rescatar el valor de la palabra. Si bien Raúl es todo eso, Raúl es mucho más que eso. Una de las anécdotas que más me ha gustado, que le escuché muchas veces, ha sido un viaje que hizo por Europa. Y recuerdo que me había mencionado especialmente Yugoslavia. El viaje lo hizo en moto, con su señora madre María, que en paz descanse, de parrillera, luego de la partida de Aquiles, que también descanse en paz. La alegría siempre, aún entre las mayores dificultades, eso es esperanza, eso es resiliencia, eso es vida a borbotones. Visitarlo en su casa del Vallecito es siempre conseguir un corazón abierto y un espacio lleno de miles de detalles y objetos con vida propia y relatos infinitos. Y una impresionante colección de antigüedades de la zona. Cuarto, vuelta a Platón o a la noción de conocer. Conocer entonces es conocer de nuevo. Conocer es reconocer. Reconocer. Alguna vez leí una anécdota que decía que los indios del Caribe no podían ver lo que tenían ante sus ojos cuando llegaron las carabelas, porque no tenían ese preconcepto en sus registros, en su estructura de comprensión, y aun cuando las tenían enfrente no las podían ni siquiera ver. Como lo dice la palabra, reconocer es reconocer. Con Platón es encontrarse con las ideas de nuevo, con la verdad, con el conocimiento, con la perfección, con la virtud, más allá de las impresiones que no son más que ilusiones, en fin de cuentas. Quinto, homenaje de reconocimiento para recibir a un académico. Al hacer un homenaje, uno busca colocarse en un lugar, en una cierta perspectiva desde la cual pueda verse la integridad de la persona a ser homenajeada. De alguna manera, uno se coloca en una posición para procurar reconocer. Eso supone que uno conoce, abarca todo lo que es y ha sido la persona por homenajear, con lo que uno, aún sin quererlo, se coloca por encima de la persona para verlo, con la mirada de un pájaro o entre ingenieros la mirada desde un dron, buscando abarcar y comentar su totalidad. Y ciertamente, y con toda honestidad, comento, reconocer es siempre tarea muy ardua. Requiere de una entrega la mayor que uno pueda hacer en estos casos. Y en el caso de Raúl, desde la perspectiva platónica, es imposible, al menos para mí. Disculpa, Raúl, que pretenda hacerte un homenaje. Tú eres un homenaje. Un homenaje a la vida, a todo el hermoso de este y otros mundos, a la amistad, a la educación, al pueblo, a Mérida, a Luis Zambrano, a la iglesia del Vallecito y a Aquiles Nazoa. Por medio de Raúl se conocen las ideas eternas, la amistad, la honradez, la felicidad, la solidaridad, el trabajo, la bondad, la virtud. Todos los que lo han conocido lo saben. Se lo presentamos a los que no lo conocen. Reconocer a Raúl es ir al mundo de los valores y de las ideas universales, que nos trascienden, que van más allá de las impresiones. Raúl está hecho de esas ideas. Solo allí se puede pensar en reconocerlo, pero como simples mortales que luchamos por salir de la caverna, es muy difícil tarea. Reconocer el trabajo y la bondad de Raúl, que nos ha motivado a invitarlo a ser miembro de esta casa, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, es reconocer, es conocer de nuevo o al menos procurar conocer la virtud que hay en él. Verte y escucharte es una invitación a ser mejor persona, a buscar y dar más, a ver más allá, a procurar salir de la caverna, a encontrarse con las ideas y de nuevo con la virtud. Perdona, Raúl, no puedo hacerte un reconocimiento. No puedo más que admirarte como persona, como amigo. Gracias por estar con nosotros y entre nosotros. Y antes que más palabras lleven y más emociones me aborden, me voy despidiendo. Entonces, reciba usted, profesor Raúl Jesús Esteves Laprea, nuestro más fraternal abrazo de recibimiento a esta Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Esta, su casa, lo acoge como miembro honorario. Reciban todos ustedes mis más cordiales saludos. Muchas Muchas gracias. gracias.
distinguido académico Sí, Carlos Genatios, por su excelente, humana y profunda presentación. sí, Luego al señor secretario alterno anunciar el siguiente punto del orden del sí. día. A continuación, juramentación del nuevo académico Raúl Jesús Esteves Laprea como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Tiene la palabra el académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho para tomar el juramento. Académico Raúl Jesús Esteves Laprea. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? ¿Puede Sí, lo juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la academia os lo premien, sino que os lo demande? Académico Jesús Raúl Esteves Laprea. Procederemos a otorgarle el diploma que lo acredita como miembro correspondiente, como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, y a consignarle también la medalla que le es entregada como símbolo de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico de nuestra corporación y es la insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Hábitat y de las demás academias a las cuales tenga la oportunidad de asistir. Académico Raúl Jesús Esteves Laprea, con esta juramentación, el diploma y la medalla que le ha sido consignada, queda investido como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. A continuación, discurso de incorporación académica como miembro honorario del nuevo académico Raúl Jesús Esteves Laprea. Tiene la palabra el académico geofísico Raúl Jesús Esteves Laprea. Doctor Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente y demás miembros de la directiva de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Distinguidos académicos, colegas profesionales, familiares y amigos que nos acompañan en este acto. En mi vida académica he recibido más reconocimientos de los que honestamente merezco. Pero hay dos que aprecio particularmente, sin desmerecer la importancia de los otros. El Premio Nacional de Geofísica, acordado en 1986 por la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, y el otorgado hoy por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La razón es que en ambos casos estas distinciones fueron decididas por mis pares académicos. Aunque desconozco el origen de la iniciativa, agradezco, me honra y conmueve profundamente la invitación que me hace la Academia para incorporarme como miembro honorario. Acepto esta nominación con humildad,
porque es justo reconocer que la mayoría de mis contribuciones, que probablemente la motivan, fueron realizadas por equipos multidisciplinarios, así que el mérito debo compartirlo con estos profesionales en igualdad de condiciones. Además de la música y la comida, siempre me interesaron la ciencia y la tecnología, y a ellas he dedicado mi vida. Hasta el presente he sentido la necesidad de colaborar en trabajos orientados a consolidar un proyecto de desarrollo sostenible y resiliente para Venezuela, que proteja al medio ambiente y al hábitat y que al menos disminuya significativamente el sufrimiento humano. Es así como cooperé con la fundación y la consolidación de la Facultad de Ciencias de la ULA, particularmente de su Departamento de Física, el Grupo de Investigación en Sismología y Geofísica, la Red Sismológica de los Andes Venezolanos, la creación de la Escuela de Ingeniería Geológica y la dirección y consolidación del Museo de Ciencia y Tecnología del Estado Mérida y su exposición Terremotos, el pulso del planeta, la identificación y desarrollo de las investigaciones sobre la creatividad popular en ciencia y tecnología y la Fundación y Premio Don Luis Zambrano, la maestría en gestión integral para la reducción del riesgo de desastre y la carrera de técnico superior en manejo de emergencias y acción contra desastres, la normativa legal nacional y regional que sustenta la gestión de riesgo. También colaboré con la Comisión Interministerial y el Viceministerio de Gestión de Riesgo, con estudios de gestión de riesgo en los Andes merideños, particularmente en la cuenca del río Mucujún, productora del agua potable para la ciudad de Mérida. En materia de gestión integral del riesgo de desastres socionaturales y tecnológicos, de los que me vengo ocupando los últimos 20 años, y disculpándome por omitir el nombre de otros importantes especialistas con quienes trabajé y trabajo, no puedo dejar de señalar dos de ellos: Alejandro Liñayo, a quien debo casi todo lo que sé y he logrado hacer en el tema, y Carlos Genatios, aliado y acucioso presentador, quien casi me hace creer que algunas de las cosas que he realizado son realmente útiles. Como dije, hay muchos otros, casi todos docentes universitarios con experiencia profesional, provenientes de instituciones como los Ministerios de Ciencia y Tecnología y el Ministerio del Ambiente, Funvisis, ULA, UCB, UDO, SIGIR, COMIR, Fundapris, Ingeomin, Protección Civil, CIDIAT. Por cierto, varios de ellos son miembros de esta diligente academia. Entrego en este mismo acto una reflexión escrita titulada Correlación entre la gestión de riesgo y un plan de desarrollo sostenible en Venezuela, a propósito de mi incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat como miembro honorario el 15 de octubre del 2024. Existe un resumen de las ideas más importantes que manejo en esta reflexión titulado, entre comillas, una experiencia en el diseño de una agenda nacional de investigación para la reducción del riesgo de desastres, cierro comillas, que publicó Liñayo en 2016. En el texto recuerdo la enorme contribución con la que el sector del conocimiento viene apoyando la sostenibilidad de un posible plan de desarrollo. Particularmente me refiero al Programa Nacional de Gestión de Riesgo que coordinamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología a partir del 2001 y en cuyo diseño participaron 77 instituciones nacionales y suramericanas. Igualmente exploro algunas de las múltiples razones aún vigentes
que han impedido que las medidas que venimos sugiriendo desde entonces para disminuir el impacto de los riesgos socionaturales sean entendidas y atendidas por el sector político y nuestras comunidades. Al final de la reflexión, incluyo las 9 medidas que sugerimos en esa oportunidad para enfrentar el problema, entre las que destaco: 1. La recuperación y resguardo en bibliotecas de acceso público y a través de la web de los trabajos, resultados, programas, fotos, videos, datos geoespaciales, mapas, proposiciones y otros materiales relevantes para la gestión de riesgos. 2. Organizar encuentros, seminarios, coloquios, foros, entrevistas, chatbots con los autores de estos trabajos para recordarlos, difundirlos, actualizarlos y utilizarlos como apoyo a nuestras investigaciones actuales, así como a los organismos públicos y privados que los requieran y a la comunidad en general. 3. Propiciar que los estudios de microzonificación de amenazas y riesgos sean documentos a disposición de la población, subrayado, en términos que la misma los pueda entender y manejar. Debe abandonarse la creencia de que estos estudios solo pueden ser usados de manera confidencial por especialistas o funcionarios. 4. Que se reconozca al municipio como la unidad político-administrativa fundamental para la gestión de riesgos. De allí la necesidad de promover todos aquellos proyectos que ayuden a fortalecer estructuras locales interesadas en mejorar el desempeño de la gestión de los riesgos y el manejo de desastres en cada comunidad. 5. Las organizaciones comunitarias deben conocer y reclamar sus derechos y, subrayado, obligaciones en un plan de desarrollo. Aunque hemos logrado un avance, a mi juicio muy modesto, propongo reforzar y difundir la estrategia basada en la transversalidad del riesgo que comenzamos a instrumentar en la ULA, incluyendo de manera obligatoria la gestión de riesgo en los programas de formación de profesionales y técnicos en todas las carreras. Entiendo que algo parecido intenta actualmente el COBIR en la UCB y REDULAC. No voy a extenderme en estas consideraciones, así que por ahora agradezco su presencia y atención. Siempre a la orden, Raúl Esteves Laprea. Magnífico. Señor Muy bien. secretario, por favor, el siguiente punto del orden del día. A continuación, palabras de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente de la academia. Tiene la palabra el académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho. Muchas gracias. Señores miembros del Comité Directivo de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, señores presidentes, señores representantes, presidentes y miembros de las demás academias nacionales, autoridades universitarias, asistentes a este acto, profesores, estudiantes, familiares y amigos del miembro incorporado, distinguido doctor representante del incorporado, doctor Carlos Benata, señor académico, licenciado y doctor en geofísica, Raúl Jesús Esteves Laprea, distinguidos amigos, señoras y señores. Hoy la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela se complace en recibir en su seno al ilustre geofísico Raúl Esteves Laprea, profesor titular de la Universidad de los Andes, a quien abrazamos
con una calurosa bienvenida, por cuanto su presencia entre nosotros no solo es motivo de alegría y orgullo, sino también por la satisfacción de contar con un doctor en geofísica y especialista en sismología, campo de tanta importancia para la vida y área esencial de interés en un país que, como el nuestro, ha sido afectado en distintas épocas por fuertes terremotos. Su presencia servirá para que su talento y vocación de servicio se incorpore a las comisiones especializadas de trabajo vinculadas con estas disciplinas y contribuya con sus saberes y experiencias a mantener en alerta a las instituciones nacionales sobre las expectativas de ocurrencia de sismos, así como de las medidas que debe tomar el Estado para enfrentar las emergencias, las catástrofes y otros fenómenos que suelen tener, con sus ruinosas consecuencias en la infraestructura, en las viviendas y en la vida de muchos pobladores. Aún en nuestra generación, pervive el recuerdo del terremoto que azotó y casi destruyó la ciudad del Tocuyo, o aquel otro, con el epicentro cerca de la costa central, que afectó a La Guaira y Caracas en la segunda mitad del siglo pasado, y que como de espada de Damocles penden sobre la misma ciudad con el llamado terremoto de Caracas en ciclo centenario que está por ocurrir en cualquier momento de nuestra vida cotidiana. Como lo destaca la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat en su declaración sobre riesgos sísmicos, recientemente publicada, estamos en el límite entre las placas Caribe y Sudamericana y expuestos a la amenaza de riesgos sísmicos inesperados. Esta situación nos exige establecer normas constructivas de carácter para las construcciones sismorresistentes y evaluar las medidas que se deben tomar con las frágiles que se han edificado por todos los barrios que componen el cinturón de nuestras ciudades. Y como no se puede producir, o como se puede producir en cualquier momento, cuando puede ocurrir un sismo, el sentido común y el principio de la buena gobernanza nos indica que deben tomarse previsiones, no solo para actualizar y fortalecer las normas constructivas, sino también para desarrollar un programa educativo y de organización social para enfrentar con mayor propiedad estos eventos, de manera que la población pueda estar prevenida mediante simulacros y orientaciones de la conducta y los procedimientos de emergencia que se deben tomar para minimizar las pérdidas humanas que en estos casos lamentablemente suelen ocurrir. Es indispensable igualmente fortalecer la formación de los ingenieros en materias tanto de diseño y cálculo de estructuras sismorresistentes, como también en la inspección de las obras por ejecutar, así como la evaluación de riesgos para minimizar los daños que un nuevo terremoto pueda causar y asimilar programas, métodos y previsiones de países que como Japón o México han sido sacudidos por estos fenómenos telúricos con consecuencias devastadoras y que han tomado previsiones para educar a la población y para organizarla para la prevención de estos cataclismos. Recibimos al doctor Esteves Laprea con la confianza de que como científico, investigador y educador, su presencia entre nosotros significará la ganancia de su talento y la animación de la academia alrededor de los temas de las especialidades que domina,
e igualmente con sus aportes al diario devenir de nuestras deliberaciones y consideraciones, con su participación en la asamblea ampliada de la Junta de Individuos de Número. En este escenario se abre la alternativa de su intervención en los asuntos regulares de la corporación y el aporte creador en las comisiones temáticas, que son la estructura básica de trabajo de equipos especializados de nuestro permanente quehacer. Confiamos en que la presencia del académico Raúl Esteves Laprea fortalecerá nuestra corporación con su mensaje y con su accionar. La incorporación de un nuevo talento humano con trayectoria y acervo de saberes y dones, sin duda alguna enriquecerá nuestra institución para continuar su elevada labor orientadora de la vida nacional y promotora del saber y el conocimiento. Le damos la más cordial bienvenida y un entusiasta abrazo de reconocimiento. Esa tarea creativa, imaginativa y esencialmente cognitiva, científica, técnica y ciudadana es indispensable en el mundo de hoy, en el cual, si bien se ha avanzado significativamente en todos los campos del quehacer humano, también aparecen nuevos y viejos problemas que ensombrecen el presente y amenazan el futuro de la humanidad. Es importante fortalecer la academia como reserva moral, ética, principista y testimonial frente a la amenaza catastrófica que literalmente también está ocurriendo con la erosión progresiva de nuestra sociedad democrática, no solo en el país donde vivimos, sino también en el mundo. La tendencia a las autocracias que se acentúan cada vez más desde países orientales como Rusia, China, Corea del Norte, Hungría, Turquía, Irán y otros, así como su irradiación a todo el mundo oriental y hacia el África, que no por lo distantes configuran un proceso que importa e influye directamente en el mundo occidental y especialmente en nuestra América. Este escenario tiene que ser motivo de nuestra preocupación. Se está impulsando el surgimiento de regímenes imperiales basados en la ley de la fuerza para sustituir la fuerza de la ley, donde el gobernante y su grupo de poder pueden hacer sus deseos arbitrariamente y gozar de impunidad, sin el control de instituciones públicas independientes entre sí, que puedan equilibrar el ejercicio ilimitado del poder, incluso para disponer de los bienes y las vidas de los ciudadanos. La presencia recurrente de la guerra, que marcó el siglo pasado con grandes conflagraciones mundiales, la pérdida de millones de vidas, la destrucción de países enteros, que afectó de manera profunda la vida económica, social y política de todo el mundo y puso a la humanidad al borde del dominio totalitario del nazifascismo, con la pérdida de los valores más preciados de la civilización occidental, está de nuevo amenazando con extenderse desde los focos de conflicto que hoy afectan a la martirizada Ucrania por el ansia de conquista territorial del país más grande del mundo, que nunca se conforma con las inmensas fronteras de que dispone. Igualmente, la situación explosiva de una guerra casi sin fronteras, por tierra, mar y por los aires, que continúa desatada en el cercano oriente y que repercute junto con aquella no solo en sus regiones, sino en toda la economía y geopolítica global, amenazan la paz mundial y generan temores que nos obligan a clamar por un nuevo orden internacional. La creciente rivalidad y ansias de venganza, atizadas por el fanatismo religioso
político y nacionalista, asociado con convicciones culturales y raciales que privilegian el odio, la intolerancia, el dominio absoluto sobre los demás, la imposición de costumbres y reglas de vida únicas y la aplicación de códigos de conducta ya superados por la civilización, son motivo de nuevas confrontaciones que amenazan con extenderse en alianzas geopolíticas e ideológicas que afectan la paz mundial en los conflictos recurrentes. Estas corrientes exigen de los países civilizados y de las generaciones actuales empinarse por encima de tales tendencias para afirmar el camino de la paz, el respeto al derecho internacional, a la soberanía e integridad de los países, a la búsqueda de arreglos prácticos de las controversias y a la adopción de mecanismos que garanticen la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad étnica, religiosa, cultural, social y política, para buscar en el relacionamiento civilizado y el intercambio en todos los órdenes de la vida, la cooperación, la asistencia de los más desarrollados hacia los menos, la integración y la cooperación sobre la base de justicia y equidad, para favorecer el desarrollo de los pueblos en el marco de normas que garanticen la convivencia, la tolerancia, la justicia y el mutuo respeto de la coexistencia pacífica. Esas condiciones, exigidas en el marco global como una obligación del derecho internacional, especialmente a las grandes potencias que pujan en este mundo multipolar por imponerse y dominar a los demás países para beneficiarse de sus recursos naturales e intentar el establecimiento en ellos de sus propias reglas y sistemas de vida, también se requieren al interior de nuestros países para exigir las normas de convivencia basadas en nuestras tradiciones, costumbres, valores, principios históricos y disposiciones constitucionales. En esa perspectiva es en la cual, en esta hora de la vida nacional, es necesario exigir el respeto a las disposiciones de nuestra Constitución como ley fundamental que establece las bases de la República y determina los derechos y deberes de los ciudadanos, así como dispone con claridad las funciones y obligaciones de los altos magistrados y funcionarios públicos a todos los niveles, para que se garanticen los derechos humanos en la ley de leyes consagrados, el respeto a la soberanía nacional que reside en el pueblo, que con toda claridad se establece en su preámbulo y se define en el 5º artículo de sus disposiciones fundamentales. Es necesario que se restablezca el Estado de Derecho y de Justicia, el respeto a la correcta elección y designación, de acuerdo con la Constitución y las leyes, de los magistrados y funcionarios que detentan los poderes públicos, para que ellos respondan al perfil requerido de mérito profesional, ético, moral y ciudadano, y cumplan sus obligaciones de personeros al servicio de los ciudadanos y de la nación. Que se respete la voluntad popular y las instituciones como la del sufragio son la base de la convivencia democrática, de la libertad y de la paz. Al dar la bienvenida al académico Raúl Esteves Lapria, hacemos votos porque su presencia entre nosotros sea acompañada en nuestra patria por una nueva esperanza de convivencia democrática, de desarrollo en todos los órdenes de la vida nacional y de florecimiento de la educación, de la ciencia, de la técnica y de la vida cultural y artística de la nación, en el marco de una existencia vital donde cada venezolano tenga asegurada su vida y sus derechos, su salud, su alimentación y su vivienda,
la educación de calidad para sus hijos y la posibilidad de soñar en un futuro mejor para todos. Con el poeta Carlos Augusto León, cantemos aquella estrofa de su himno al Colegio de Ingenieros que da una orientación de la conducta nuestra. Ingeniero, tu esfuerzo sea vida, que a la muerte nos sirva tu obra, que tu mente en entrega fecunda diga un canto vibrante de paz. Muchas gracias. Bienvenido, académico Laprea. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Muchas gracias a todos por su compañía. Se declara cerrada la sesión.